Hoy la octava está de fiesta, habría cohetes así de estos que ponen en los pueblos hoy para festejar la llegada a este asiento. Me da muchísimo gusto de Tatiana Cloutier, a quien le respeto enormemente. Me da mucho gusto que nos acompañe en estudio, Tatiana. No, pues bien contenta también. Yo creo que siempre los ejercicios de poder ir avanzando en términos de que se abran espacios de pesos y contrapesos y de gente que puede llevarnos a las reflexiones profundas, siempre es un gusto. Así que felicidades a ustedes como Radio Centro. Arrancó la octava y hoy me toca a mí participar ya también en este proyecto de Ah, televisión. yo pensé que iba a ser la novena. Dije, no, vamos a ver. Pues si quieres te rezo una venga, novena, pero me vamos a dices ver, cuál es venga. el No, motivo. a mí por qué. No, a mí por qué, pero venga. Tatiana, déjame comenzar con un argumento que daba hace un momento que presenté tu visita. O sea, que de alguna manera Morena se ha vuelto un ariete, ¿no? Digamos, un espacio de conciencia dentro del sistema de partidos. Es conciencia que es muy incómoda. Y pues no hay otra cosa, la conciencia siempre es incómoda. Pero dentro de esa conciencia estás tú. Entonces, con una suerte de conciencia dentro de Morena. Más de una vez te ha tocado llevar contra las cuerdas las reflexiones en ese partido, las decisiones, incluso las iniciativas presidenciales. El primer momento que recuerdo, y quizá por ahí podemos comenzar, fue cuando la Guardia Nacional, y tú dijiste, esta no fue la razón por la que votamos por el presidente López Obrador. No te gustaba el modelo de Guardia Nacional, y como fuiste tú la coordinadora de campaña, pues sonó bastante fuerte. ¿Cómo te imaginaste jugar este papel que estás jugando? ¿Cuándo decidiste que iba a ser eso, la conciencia de la conciencia? No, ni siquiera la conciencia de la conciencia. Yo creo que lo único, digo, es bien fácil. Y creo que inclusive Andrés Manuel, hoy presidente, en su momento lo entendía, ¿no? Andrés Manuel, desde que estábamos en campaña, lo voy a poner en esa tesitura, no podemos olvidar cuando él hizo algunos puntos, específicamente nombramientos, y que yo platiqué con él y le dije, no estoy de acuerdo. Y me dijo, no hay problema. A ver, déjame decirlo. recuerdo, Cal. Manuel Bartlett, fuiste muy vocal. Ese señor no me gusta para el lugar donde está sentado. No dije así, fíjate, me voy antes. Me voy antes y con Bartlett digo, primero me voy, ¿qué más? En campaña, porque Bartlett no aparece en la campaña como términos de postura, digo, de posición. Fue cuando nombra a Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado. Como candidato al Senado, y yo le decía, qué necesidad de meternos en un conflicto innecesario en una circunstancia como estamos. Y luego ya cuando él me da su punto, le digo, ok, lo entiendo, pero salir a explicar eso es muy complicado, es muy corto el tiempo, se pierde mucho tiempo, vaya la redundancia. Y me dijo, no tienes que estar de acuerdo y lo puedes decir. O sea, de veras que la libertad que Andrés Manuel, siendo no presidente de la República, nos dio en campaña, nos ha dado en la manera de expresarnos, y todo ha sido enorme. Igualmente cuando... Luego lo hiciste con Bartlett ya siendo el No, pues presidente alguien me preguntó, ¿qué opinas? Me dijo así, fue alguien del norte, me recuerdo en Monterrey, me dice, oye, ¿crees que hubiera habido mejores perfiles? Pues sí, sí hubiera habido. ¿Te lastimó que Manuel Bartlett hubiese jugado un papel en los episodios del 88, que tu padre sufrió justamente eso? Fíjate, ¿qué fue lo que te molestaba de Bartlett? No, porque otra vez, digo, ahí, y lo voy a poner porque esta conversación la tuve de alguna manera indirectamente con Martí Batres en términos de, cuando ellos hablaban, cuando se hablaba mucho de Bartlett, él decía como que Bartlett pagó su pena, si así se pudiera decir, decían ellos, cuando entra en todo el tema de la reforma energética y todo esto. Y es Cuauhtémoc Cárdenas quien le da el bautizo, bueno, quien le da el pase. Yo no soy quien ni para decir sí o no, ni mucho menos, pero sí me parecía otra vez que siendo y queriendo dar una cara de cosas distintas y de abrir la puerta de una manera diferente en esta cuarta transformación, me parecía que no era como una manera de mostrarlo, porque tenía dos caras en términos de una y otra. Pero permíteme algo aquí, fíjate. ¿Qué es lo que es importante? Otra vez, con esto de las dos, había dos posturas al respecto, y otra vez es, ¿me duele a mí o no? ¿Qué importa si me duele a mí? Porque esto no es un asunto personal, o no debiese ser un asunto personal. Es en el contexto de México, en qué afectaría o no, y en ese contexto hay que ponerlo. Porque si dicen, pues entonces eres tú contra yo. A ver, pero esto me gusta como lo estás planteando. No es una discusión de personas, no es una discusión de políticas. Así debiese ser. A ver, el tema de la Guardia Nacional, ya ella no era de personas. No. Tú no estabas dispuesta a ver una Guardia Nacional en manos de militares. Claro que no, porque en campaña propusimos, o sea, en campaña no lo hablamos así. Sí habló Andrés Manuel en campaña diciendo, íbamos a crear una Guardia Nacional.
pero siempre dijo una Guardia Nacional y habló de la paz y habló de esto, entonces no empata una cosa con otra y nunca fue claridoso en decir con A a la cabeza. Entonces, si no dijiste A, pues tampoco dijiste B, y ahí era donde había que defender, y defendimos el que fuera un ciudadano, voy a decir, no decir común, pero un ciudadano, no un sin militar. galardones, o sea, un Sí, civil. así es. Bueno, gracias por corregirme, es un civil que estuviese a la cabeza de la misma. A ver, así quedó la ley, así quedó la Constitución. Y viene la tragedia de tu tierra, el Jueves Negro de Culiacán. Ese jueves nos quedó claro que el secretario de Seguridad Pública no estuvo enterado del operativo. Él mismo nos lo dijo. Es más, nos informó de cosas que no ocurrieron y lo que ocurrió fueron otras cosas, cual nos dejó muchos asustados, los que seguimos esta discusión, porque pues no sé qué dice la Constitución o qué dicen las leyes, pero dio la impresión de que no es un civil el que está al cargo vamos a de ver, este y evento. es bien importante lo siguiente. En la ley viene un transitorio, no me acuerdo si es el tercero o el quinto, y en el transitorio dice que se tiene y se tendrá un periodo, no recuerdo si de 2 años. 5 años. Ok. En donde, 5 años. por eso la ONU acaba de hacer una recomendación de que fueran 2,5, si no mal recuerdo, en donde decía que 5 años pudiese utilizarse a las fuerzas militares para hacer las tareas X y Z, ¿no? Entonces, sí está ahorita permitido como está. Yo siempre dije, 5 años me parecían mucho. Sin embargo, me encanta esta parte, no me encanta, pero hablar de Sinaloa, pongámoslo en esta perspectiva. Y no nos han respondido muchas preguntas, sí lo creo, y creo también que lo que pasó en Sinaloa obedece a una lógica, pues de Sinaloa, vaya, lo complicado de esto. ¿A qué me refiero? No de Guerrero, no de Tamaulipas, ¿o qué quieres decir? No, porque en Sinaloa tenemos al narcotráfico, bueno, al Chapo de toda la vida, bueno, que ya no es el Chapo, es el Chapito, es el Mayo Zambada, es Isidro en Mochis, La etcétera. empresa criminal del Pacífico, para llamarla Así con es. sus títulos. Consolidada, sólida, fuerte, para bien o para mal, pero estas son las realidades y los adjetivos que habría que usar. Y fíjate nomás la parte que no me gusta de cómo jugamos a lo que pasó ahí, hacernos tontos, porque la gente sale y todavía invitaron a una marcha de la paz. Y yo digo, ¿qué manera de hacernos pendejos? Porque no es una paz real, es una paz pactada, es una paz ficticia y es una paz, entre comillas, en donde tú y yo hacemos un acuerdo, en donde tú nos sacas tus armas, las tienes guardadas y hasta que tú crees que se necesitan, salen. Entonces, eso no es paz. Entonces, me llama la atención y me da tristeza que en un estado en donde yo crecí y nací, el narcotráfico se ha vuelto como el agua para el pez, en donde ya no se ve. Ahora, tú ves remedio. A ver, te lo pregunto A ver, porque te ahí lo digo. naciste. O sea, no te estoy... digo, a ti no, tengo te que digo. explicar, en efecto, pero tú sabes que Sinaloa, A ¿sabes ver, desde cuándo vamos a está ver. esto así? Si yo te dijera que no hay remedio, les digo yo, entonces diría ya, ¿y qué sigue después? ¿No? Yo creo que hay, porque Leoluco Orlando lo hizo en Palermo en una situación un poco más complicada, con un espacio a lo mejor menor, ¿no? Ya me diste pista. Leoluca Orlando es el teórico de cómo gobierno y sociedad civil desterraron, o por lo menos devolvieron debajo de las coladeras al crimen organizado. Tengo la impresión de que no está pasando esa alianza. Bueno, ahí voy. Sociedad civil y gobierno yendo por una misma alternativa de solución. Vamos aquí, me regreso un poco a Sinaloa primero y luego si quieres lo llevamos al plano nacional, pero me voy a Sinaloa. Fíjate nomás, en Sinaloa hay una serie de iniciativas en términos otra vez de trabajar en la paz, pero otra vez esta paz pactada abajo en el subterráneo, en donde hacemos como que no pasa nada y jugamos a agarrarnos de la mano y chalalala. Pero no estamos yendo al fondo. De hecho, híjole, todavía quienes manejan el semáforo del delito se enojan cuando hablas algunas cosas. Yo soy una gran defensora El semáforo del delito. Sí, yo adoro el semáforo del delito porque nos da incidencias de cómo estamos, en qué vamos, pero me acuerdo porque con el semáforo del delito todavía dicen, es que Sinaloa está muy bien. Caramba, otra vez. Entonces quiere decir que las armas estas, y se enojaban inclusive gente cuando yo decía, ¿y el Quirino dónde está? Y entonces decían, pero es que es bronca del gobierno federal. No, a ver, las armas que vimos el día ese no llegaron ese día. Están en Sinaloa
de tiempo atrás. Y esto quiere decir que tenemos 3 gobernadores que se hicieron brutos, coludidos o no con el gobierno federal, coludidos o no con los narcos, con una zona militar que me cuestiono, y aquí regresaría a ver quién gobierna. Yo diría, ¿qué pasó en Sinaloa? ¿Quién dio la orden? ¿Cómo la dio? Y aquí yo decía, alguien se tendría que ir. El que dio la orden o el que desobedeció la orden, yo no lo sé. ¿Sí? Y cuando vino Durazo a la Cámara de Diputados, en el show que hizo el PAN, no dejó que entráramos al fondo del problema y jugó al show y no pudimos oír respuestas que queríamos No que pudieron fueran. preguntarle. No, se le preguntó, pero no se pudo contestar porque el show fue otro. La idea era hacer show y no realmente dialogar. Y sé que el propio Durazo estuvo en la Junta de Coordinación Política hablando de lo profundo y de que no todo puede expresarse abiertamente por motivos que tú y yo comprendemos. Ahora regreso a lo de Leoluca Orlando en un momento, pero sí vimos una mutación del virus. Yo no tengo en mi memoria que el crimen organizado hubiese utilizado a familias de militares como rehenes para la negociación. No sabemos si los detuvieron, nada más los cercaron, no sabemos hasta dónde llegaron, pero la molestia del ejército viene de que sus familias estuvieran en riesgo. Y aquí sí, me parece que estamos ante una afrenta que no podemos voltear a otro lado. Bueno, pues. aquí voy a esta parte y, híjole, me vas a... Habla despacio, que no te preocupes con eso. Aquí, ¿cómo pasaría? Fíjate nomás, es la gran pregunta es, ¿no es posible que que a esta vulnerabilidad llegásemos? ¿No? Y si llegamos a esta vulnerabilidad es si el ejército, que debe estar preparado, no sé si para esto y más, no lo sé, pero así debiese ser porque nos dicen que ganaríamos si los hubiéramos dejado actuar de forma planeada y no como lo hicieron de una manera irresponsable, voy a ser más correcta. Entonces dices, híjole, algo pasó o algo se quebró, o a mí no me queda la menor duda de esto, que este es el punto más delicado. No puede haber sucedido lo que sucedió en Sinaloa si no filtró alguien la información o si alguien no preparó esto para mostrar un estado fallido en Sinaloa. ¿Crees en las voces que dicen que era una trampa? Sí. Para el presidente, para la estrategia, para Durazo, para el ejército. O sea, ¿alguien preparó la celada? A mí no me cabe la menor duda. Digo, otra vez van a decir, no es pretexto. No hay manera, o sea, no puedes. Imagínate nomás, acordémonos cuando agarraron al Chapo. Al Chapo lo agarran en Mazatlán, en pleno malecón, ¿sí? En un departamento y lo sacan. Y no sé, no hubo más de 10 balazos. A ver, cualquiera de estos objetivos que les llaman especiales, antes de 10 minutos de que fueron agarrados, están volando en un avión a la Ciudad de México. Cualquiera. Bueno. No te explicas cómo no ocurrió. Y desde luego yo sí me he preguntado si era realmente a Ovidio al que estaban buscando y no al hermano. Regreso al tema de Leoluca Orlando, que sí es uno de los ejemplos más interesantes. Italia ha vivido demasiadas generaciones de empresas criminales. Y entendemos poco, pero pues es que Italia también es frontera, ¿no? Frontera en el Mediterráneo, y tiene puertos muy importantes que permiten en efecto el trasiego de drogas, armas y otras cosas. En ese sentido se parece. Y sin embargo se ha podido combatir, bueno, pero con sociedad civil. Totalmente. Aquí fue gobierno, sociedad, y voy a decir algo más, y que evidentemente no vayan a pensar aquí, lo van a decir, ya nos están queriendo meter al... No, ahí la iglesia, entendiendo que es Italia y que estaba el Papa y todo, metió una infraestructura o un pie donde dijo, hey, vamos a decir, y el Papa sale con una También hay voz... que decir que quizá el Papa sacó el pie. Metió el pie Había una protección papal sobre la mafia previa. Ahí voy. Metió el pie para que lo sacaran los que lo tenían adentro, que es diferente. ¿Te parece? Vamos a corte y regresamos. Creo que este tema de la iglesia no es mala idea ponerlo en la arena y veamos qué está pasando. Yo digo con las iglesias, porque yo creo que en México tenemos una denominación de iglesias enorme y que las iglesias debiesen estar participando también en todo lo que Leoluca promovió, cultura de la legalidad, Estado de Derecho, sociedad. Ahora, eso implica un gobernante que le da la mano a la sociedad civil. Vamos a corte. Regresamos. Estamos en la octava, hablando con Tatiana Cloutier, diputada, decía yo, conciencia dentro de la conciencia de Morena.
Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael, estoy en entrevista con la diputada Tatiana Cloutier y bueno, nos quedamos Con acalorados en el tema de las soluciones y Tatiana mencionabas, es una relación entre sociedad civil, redes deportivas, religiosas y una buena comunicación con el poder legítimo, lo que puede o lo que ha probado ser solución para enfrentar a las empresas criminales. No hemos logrado hacerlo así en México. Hay algunos ejemplos, pero son muy pocos. Pues tenemos que trabajar en esta parte. ¿Por qué? Porque otra vez, toda la parte de lo que habla de prevención, la prevención no se da sin la sociedad civil. La prevención no se da sin la sociedad civil, y vuelvo a ponerlo yo y me regreso a Leoluca. Soy una creyente de que el restablecimiento al Estado de Derecho y la carreta de la que nos habla Leoluca, de una de la sociedad y otra del gobierno, es la que puede hacer que avance la carreta, ¿no? Y si una se atora, pues te frustras en el avance propio y entonces las cosas no avanzan. Y tiene que ver con el poder judicial o con las fiscalías, vamos a ponerlo así. Si la justicia o la impunidad sigue vigente en muchos niveles, no estoy hablando de impunidad en todos los sentidos, difícilmente puedes hacer que avance, porque entonces dices, ¿para qué avanzo si de todas maneras no voy a avanzar? Y ahí nos paramos. Vamos a ver las dos llantas. Déjame empezar con el tema de sociedad civil. Yo tengo la impresión fundada de que el presidente López Obrador no confía en esa sociedad civil organizada alrededor del tema de víctimas, de derechos humanos en sentido más amplio. Yo puedo entender que hay algunos líderes de esa sociedad civil que francamente han sido cómplices, si no de la criminalidad, sí de la impunidad. Pero pues justos por pecadores. Por esos unos cuantos, siento que hay un movimiento que podría estar listo para abrazar la causa y la política de paz, que no es un recurso del que no se está echando mano. Deja de ponerlo en nombres, ¿no? Javier Sicilia recientemente decía, pactemos de nuevo una ruta juntos, víctimas y gobierno, pero no siento escucha alguna de esto. Te pregunto si estoy equivocado. Hay una parte, digo, no es novedad y el presidente lo ha dicho en unos momentos y en otros, ¿no? Que tiene, o sea, habla de una sociedad civil, y otra vez yo hablo de las generalizaciones. Yo sí diferenciaría la sociedad civil, vamos a ponerla etiquetada, por ponerle de alguna manera, de la otra. O sea, y la marca otra registrada de la así es, ¿no? del resto. Así es, ¿no? Y el otro es la mayoría, es la común, es la que lo ha trabajado, la que ha hecho que se respeten los derechos humanos, la que ha hecho camino en temas de cuestiones sociales, de temas de cuestiones de salud, y creo que sí, que tendría que hacerse, y yo vería que Gobernación, a través de la subsecretaria Diana, tendría que estar tejiendo, si no es que lo está tejiendo. ¿Qué era la que te tocaba a ti? Pero y la yo que creo decidiste no tomar. Pero Diana puede hacer un buen trabajo en eso, y sé que está haciendo en algunas áreas. ¿La dejan? ¿La dejan? Yo no creo que ¿Está ella tejiendo? Yo no digo que las cosas es si te dejan o no. Y fíjate que el otro día estuvimos en una reunión en donde el presidente decía, no me digan que son diputados y que no pueden, o sea, no tienen que darte permiso, tú vas. Y yo creo que así tiene que ser también. Pero a ver, o sea, te lo pongo en un tema de la subsecretaría de Junto. Alejandro Encinas es un hombre que genera confianza en ese conjunto de organizaciones vinculadas a los derechos humanos, que está trabajando paquetes, expedientes muy complicados, como el de Ayotzinapa y algunos otros igual de relevantes. Esas organizaciones le dijeron claramente a Encinas que necesitaban una presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la cual confiar. Y pidieron a alguien que hubiera estado, no en las luchas, ¿no?, sino en la construcción de la política de derechos humanos. Rosario Piedra no es, para muchas de las organizaciones, para la inmensa mayoría, quien les representa. Y sin embargo, fue electa presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso implica un rompimiento, implica una distancia con una enorme cantidad de organizaciones. Me preocupa que así sea, y te diría yo un poco aquí con el tema de Rosario. Yo no sé cuáles o quiénes, o sea, no quiénes, porque no serían nombres, o sea, qué perfil buscarían ellos o no. Yo cuál veo que es el problema aquí en el tema de Rosario, puede ser o puede venir de las familias de víctimas, por ponerlo de alguna manera. No lo reconocen, porque no lo reconocen como si fuera su madre. O sea, si fuera su mamá no habría duda, ¿no? Bueno, pero inclusive hay algo más. Aquí y a mí es el tema que me queda así como en la tela de juicio, entendiendo que viene una familia de este dolor, que comprende lo que viven, etcétera,
No sé si está en los lineamientos claramente establecidos o es como para ser, se requiere no tener militancia. No, ser dirigente. ¿Dirigente nomás? El tema es que no ser dirigente, y ella es dirigente en tu estado, en Nuevo León. ¿Ella es dirigente? No, no Ella es. está en el Comité Ejecutivo Municipal, Okay. que ese es Bueno, el problema, aparece como dirigente. Pero el problema es más, o sea, el problema es ese, ¿no? Sí. En términos de eso. Es decir, puede ser hermana de Batman, ¿no? Sin embargo, si en el requisito dice que es sin capa, pues es sin capa. Punto. Digo, yo así lo tomaría sin quitarle o ponerle méritos o entrar. Yo me pongo a ver si hubiera sido del otro lado. Y si hubiera sido del otro lado, yo creo que hubiéramos peleado que fuera sin capa. Sí. Tenemos varios problemas parecidos. O sea, yo a estas alturas no sé si el problema son los órganos autónomos o las personas autónomas. Son dos cosas distintas, por cierto. Totalmente, porque hay órganos autónomos ahorita liderados por gente que no es autónoma y no vamos a decir cuáles, cada quien los ubica. Y creo que ya a estas alturas el desafío es que tengamos personas con autonomía de criterio. Deja de plantearlo así, un poco con esta capacidad crítica que hoy estás poniendo en esta mesa con gran libertad. Tenemos una crisis a propósito de esta iniciativa que se presenta en Cámara de Diputados para modificar el mandato de la presidencia del INE. Y dado que mi gremio luego no, en Casa del Herrero, Asadón de Palo, luego no somos tan buenos para comunicar como deberíamos serlo. ¿Qué es? A ver, explícame de qué va esta iniciativa. Vamos a ver. Bueno, hay dos iniciativas. Que dicen que es para remover a Lorenzo Córdoba. Fíjate nomás. No es que no sepan leer, y aquí sí hay una intención para comunicar equivocadamente y crear un clima cero favorable. Vamos a ver, la iniciativa dice más o menos, ¿sí?, que los consejeros, así como los del INAI, duran 9 años, ¿sí?, y que la presidencia sea rotativa cada 3. No es lo mismo que digan, quieren quitar a Lorenzo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero a ver, el diseño del INE, que es distinto de otros órganos, es que por un lado, la Cámara aprueba el nombramiento del presidente del INE, de la presidenta, y por el otro lado, aprueba el nombramiento de los otros consejeros, lo cual lo coloca por encima de sus pares. Claro, claro. Ese fue el diseño, y es un diseño que, según yo, ha funcionado mejor que el de los que son pares y acaban siendo, mira lo que pasó con el IFAI y con la famosa Jimena, ¿no? Sí. Del PRI. A mí eso de que todos sean pares no ha dado buen resultado. Te digo no. Esa es la iniciativa, que es diferente. Yo no quiero decir que estoy de acuerdo con la iniciativa o no, pero sí es diferente el posicionamiento. Yo te digo, a mí me parece que una institución de esa naturaleza, ¿sí?, requiere que se lleve más tiempo en funciones. ¿Por qué? Por la complejidad propiamente y para poder agarrar los hilos. ¿Te gusta más el diseño actual que el propuesto? Yo digo que sí, y a lo mejor pudiera decirte que 9 años se me pudieran parecer muchos, yo digo que 7, pero ese no es el asunto ahorita, ¿no? Lo que sí quiero señalar no es cierto lo que están diciendo, ese es el punto ahorita medular. No es como lo plantean. Ahora, tú dices que hay una intencionalidad, déjame plantearlo así, editorial. Pues no puede haber de otra manera. Ayúdame a sumar 2 más 2. O sea, el jueves entra Rosario Piedra, que es dirigente de Morena, a la cabeza de uno de los órganos de Estado más importantes de este país, y al día siguiente se presenta una iniciativa para quitarle esto de ser primo entre pares al presidente del INE. Hombre, bueno, 2 más 2 suman 4. No, vuelvo a lo mismo, ¿no? Otra vez. No, porque entonces nos vamos todo parejo y entonces ya no va a tener, o sea, todo lo vamos a ir poniendo en esa parte. Coincidencia. No, te voy a decir, porque me quiero meter, vamos a entrar al tema de los Corte partidos. Y regresamos para hablar a fondo de los partidos políticos y más hablar de las prerrogativas, ¿verdad? Sí. Eso es fundamental. Así Corte, es. Estamos en la octava, no se vaya. Esta es la octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier, último bloque de esta entrevista. Me encantaría abordar casi todos los temas de la República, pero a ver, vamos a entrar a este que es muy escabroso. Cuando se habla del cuarto régimen o la cuarta transformación, yo concedo razón por un motivo esencialmente. El sistema de partidos cambió dramáticamente. Totalmente. Es decir, su representación, su composición, la vida interna de los partidos, pero apenas se resquebrajó. Y hay muchas cosas que discutir, su financiamiento, su democracia interna, los relevos de nuevos liderazgos, la emergencia de liderazgos locales que se vuelvan nacionales, sacar a los dueños de los partidos de los sillones que hoy tienen. Es decir, hay un problema ahí muy serio que sí implica reformar a los partidos. Totalmente, y hay gente que nos ha dicho, ¿por qué no entrar a una ley de partidos? Y hoy en la mañana, fíjate, venía volando para acá y me preguntaba yo,
cuando hablamos de decir, híjole, si disminuyes aquí, si no, ¿cómo disminuyes? O sea, necesitas legisladores con unas miras y un amor a esta patria, en términos de decir, me voy a quitar privilegios a mí mismo, y está cañón. Y me regreso al tema de los partidos, porque parecería que por ahí viene el tema. Fíjate, nosotros propusimos disminuir el 50% del recurso a los partidos políticos. Y salen unos y dicen, Tatiana, y sí, es como el caballo de Troya para destruir a los partidos políticos. No lloren tampoco, ¿sí es? Los partidos políticos en 2007, cuando viene toda aquella elección del 2006 con Felipe y todo aquello que pasó, y cuando entran, recordarás tú que privados contratan medios de comunicación y se lanzan aquellas campañas del peligro para México y ahí nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa? En ese momento se toma y dicen, vamos a hacer que el INE pague los anuncios en la televisión. Vamos a decir que le dieron 1,000 millones al INE, estoy inventando. Pero esos 1,000 millones no se los quitaron a los partidos y dijeron, se los vamos a quitar. Y todo eso fue para que hicieran trabajo en tierra con sus clientelas. O sea, mucha lana en medio y mucha lana abajo. Pero entonces no se los quitaste. Lo único que estamos diciendo es, oye, espérate, hay de dónde quitar porque ellos ya no pagan la tele. La dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes y aumentaron 50, o sea, en términos reales han aumentado 57% el recurso que va a los partidos. Entonces aquí voy. La propuesta es esta y les digo yo, es una propuesta de saque. Si hubiéramos dicho 20, nos quedamos con uno menos, 1% menos. Entonces es una propuesta de saque en donde decimos, hay todos los elementos para bajarle dinero a los partidos políticos en financiamiento. Pudiese ser, decir, no le demos en financiamiento ordinario, solamente para campañas. No le demos en esto. Lo que no se vale es seguir postergando y que digan hacia afuera todos, sí queremos, y a la hora de poner el voto en la de esto, digan, no. A ver, difícilmente alguien que no pertenezca a la sociedad política, que son normalmente militantes y dirigentes de partido, estaría en contra de esto. Es muy noble la propuesta y nos cuesta mucho. Yo no tengo por qué de mis contribuciones, prefiero que se vaya a hacer escuelas, hospitales, a financiar sueldos. Pero puedo entender lo que está pasando en la sociedad política. Es decir, hoy hay un gobierno con una mayoría muy impresionante, tendiendo además a crecer su radio de influencia. Y bueno, ¿y pues, quién sabe? No, bueno, tampoco. Ver, el teclado que tiene el partido en el gobierno, sabe? Tú lo sabes muy bien, tú lo viviste desde la oposición, es grande. Es decir, un apoyo por acá, construir una escuela, eso te da votos. Entonces, lo que ocurre es que tienes un gobierno con todo el aparato público apoyándolo en su permanencia y partidos pues muy debilitados que además hoy se van a quedar sin dinero. No Ese es el argumento no se quedarían sin dinero, repito. Con la mitad del dinero. No, a ver, pero acuérdate que estamos hablando del puro recurso federal. Tienen el recurso estatal. Pero cada estado es distinto. Hay estados que les da buen dinero, hay otros que no les da nada. Y también tienes gobernantes. Y vamos a la elección pasada. La elección pasada, esta que tuvimos hace unos meses, o sea, eso que me estás diciendo no se vio representado. La gente votó en 2018 por Andrés Manuel y ahorita votó por candidatos y no. ¿Qué pasó? Tienes el tema de estados, por ejemplo en Tamaulipas, a Morena le fue no mal, le fue de la fregada. O sea, la gente sí ve. Allá votó por Andrés Manuel y sus chorritos, o sea, por todo el paquete completo. Pero ahorita en la elección intermedia no votó igual, Ricardo. O sea, nos vamos a una cuestión muy simplista como diciendo... ¿Tú crees que la pluralidad va a mantener los equilibrios? Claro que sí, te lo digo de esta manera. Inclusive dentro... bueno, y aquí que no me oigan, pero bueno, ya me oyeron. No te preocupes, bajemos el volumen. ¿Qué pasa dentro de los propios grupos? Porque lo ves en estados de la República donde la coalición jugó junta. Lo voy a poner en Nuevo León. Cada quien se regresó a su lugar. ¿Por qué? Porque venías de diferentes lugares y se acomodaron de donde venían porque había un solo propósito momentáneo. Me voy a subir al carro de López Obrador. Entonces, necesitamos ser más profundos y no analizar, así como dices que cambiaron las cosas y las matemáticas o la cuadratura propia de los partidos cambió, también cambió y el votante es hoy distinto. Ahora, a mí me gustaría, te digo con franqueza, sí ir a la ley de partidos para que el tema no solo tuviera que ver con el dinero, sino con la democracia interna, con las garantías y con ciertas obligaciones, yo diría que los partidos tendrían que honrar. Son los partidos del futuro, no pueden seguir siendo los partidos del pasado. Debiesen ser los partidos del futuro y se comportan como los partidos del pasado porque traen... Digo, nomás así lo digo, porque traen un ADN del pasado. Último tema. ¿Tú fuiste en la campaña de Andrés Manuel López Obrador
una representante del norte. Además, un norte muy raro, porque en realidad es noroeste y noreste. Esa es tu trayectoria. Monterrey y Culiacán. Los dos son tus espacios de desarrollo político. Y siempre la pregunta ha sido si el presidente entiende al norte, a sus inversionistas, a su civilidad, a sus iniciativas, o es un presidente que entiende muy bien al sur-sureste, pero con el norte necesita traductores como tú, por ejemplo. No, ¿Cómo va su relación con el norte? Te voy a decir, yo lo he visto, te voy a decir, cuando fueron los empresarios de Caintra a Palacio Nacional, salieron encantados, cuando iban los de... ¿sí? O sea, tiene una manera de comunicar muy clara con ellos, ha tenido una relación extraordinaria con el presidente del CCE, cuando se sienten en corto con muchos... Hay una comunicación muy clara en esto. Yo creo que parte de lo que termina pasando es en la manera en que comunica, cuando comunica largo y tendido en las mañanas, ahí es donde se desencuentran. No, otra vez entraríamos a esta comunicación donde dicen, es que quieren destituir a Lorenzo. Lorenzo se debió haber ido cuando pasó lo de la mujer, cuando hace aquella declaración de los indígenas, no ahorita, ya se quedó y es Lorenzo, no discutamos si es Lorenzo o no, y no le pongamos nombres, ¿no? O sea, cuando lo espiaron, dices. ¿Eh? Cuando lo espiaron. No lo No fue una declaración, fue una espionaje de teléfono. Ah, bueno, Dios de mi vida, entonces está peor. Está peor. Entonces ya, defendemos a Lorenzo ahora. Bueno, en fin. ¿Sí? No, pero sí está... Pero sientes que sí está habiendo un doble mensaje que no alcanza a amarrar confianza con los empresarios. Ahí no podemos negar, ¿no? Hay una parte de los empresarios en donde ven una cosa hay que convencerlos de invertir. ¿Cómo hacerle? Te voy a decir esto, porque esto es de los seres humanos y me voy a meter en una parte más profunda. Los seres humanos escuchamos para tener la razón de lo que queremos tener la razón. Y entonces se vuelve bien cañón, porque entonces, y me voy a la narrativa de línea otra vez, cuando tú escuchas y lo que estás buscando es tener la razón de lo que quieres tener la razón, lo que escuches va direccionado a eso. Entonces, pues está cañón. Está cañón, no sabes cuándo te agradezco. No, clarifica mucho escucharte, da norte. Y bueno, pues que este espacio sea frecuente cuando tengas algo que decirnos. Muchísimas gracias. Que no sea la octava, sino sea la novena en Safe in One, ¿verdad? Vamos a irnos a número cabalístico cuántas veces sea posible quisiéramos tenerte acá. No. Vamos a corte. De vuelta, tengo una conversación con Jerry Kolpolevsky para entender qué está ocurriendo con la sucesión en Morena, en el Partido Movimiento Regeneracional. Vamos a corte.